Hechos 4:31. Dice la Biblia de esta manera: y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. A este tema le podemos poner quizás diferentes títulos, pero algo aquí que recalca la palabra de Dios, hermanos, es que hay poder cuando hay llenura del Espíritu Santo. Hay poder cuando nosotros estamos llenos de este Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, los que han leído la palabra de Dios, dice la Biblia que los discípulos, el conocer a Cristo, el creer en Cristo no era fácil. No era fácil llamarse cristianos en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque para aquel que se decía llamar cristiano, era una persona que probablemente podía morir. ¿Por qué? Porque no era aceptable el Evangelio en aquellos entonces. Entonces, para ser cristiano en esos entonces, era de amenazas, era de que tenían que sufrir, eran de que tenían que padecer. Pedro y Juan, por ejemplo, los apóstoles, algunos fueron a la cárcel por causa de Jesucristo. Dice el versículo 30 que estos hombres, apóstoles, los discípulos del Señor, dice que oraban al Señor y le decían: Señor, mira las amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extienda su mano a sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Eso era lo que ellos estaban haciendo, estaban orando en ese lugar donde se congregaban. ¿Y qué sucedió en ese lugar? Cuando ellos estaban orando, dice la Biblia que ese lugar tembló. ¿Por qué tembló ese lugar? ¿Por qué la Biblia usa esta palabra temblor? Y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae poder, trae virtud. Y dice que a partir de ese momento ellos hablaron la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Con miedo? ¿Con temor? Quizás con cierta incertidumbre. No, sino que hablaron la palabra de Dios con confianza. Entonces este es el efecto que causa el que el cristiano del día de hoy esté bajo la unción o bajo ese poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, en el Señor, es importante que nosotros sepamos qué es la llenura del Espíritu Santo. Algunos dicen, como dice la Biblia, ¿por qué no? El libro de Hechos dice que, Hechos 2:4, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Muchos dicen que el hablar en lenguas es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no? También esto es cierto. Pero, hermanos, no el hecho de que todos hablemos en lenguas, eso no significa que usted no tenga la presencia de Dios en su vida. Cuando nosotros a cada día nos acercamos a la presencia de Dios y oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé fuerzas, fortalezas, que nos dé gozo, su presencia se deja manifestar en nuestras vidas, empieza a llenar nuestro corazón. ¿Y qué sucede en nuestra vida? Somos unas personas distintas. Por ejemplo, en el caso de Pedro fue una persona quizás un poco cobarde, por qué no decirlo, antes de ser lleno de este poder. Él, hermanos, él era quizás muy impulsivo, su carne no le ayudaba mucho, siempre quizás hablaba de más, pero cuando él fue transformado, todo cambió. Pedro, yo recuerdo que negó a Jesucristo, no sé si ustedes se acuerdan. 3 veces le negó, tuvo miedo a la muerte. También a los romanos, incluso los demás discípulos, ¿qué hicieron con Jesús? Dice que lo abandonaron, se dispersaron por el miedo a morir. Entonces, ¿por qué en el día de Pentecostés el que se para y se pone de frente es Pedro? ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Pedro? ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de aquellos discípulos? Que ya no tuvieron miedo, ya no tuvieron temor, ni incertidumbre, ni quizás decir: no, nos van a matar, ¿qué nos va a suceder si hablo de la palabra? No, dice que Pedro de los 11 se levantó y ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que habló?
Dice el libro de Hechos, hermanos, ahí lo tenemos a la vista, que él empezó a hablar de que Jesús había muerto y que había resucitado. ¿Qué es lo que cambió la vida de Pedro? El estar lleno del poder de Dios, el también haber visto a Cristo resucitado. Entonces, hermanos, este es el poder que causa el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando, hermanos, quizás usted ha visto, vamos a poner un ejemplo de un vaso. Un vaso quizás sucio no se puede utilizar. Un vaso, quizás un vaso limpio se puede utilizar. Un vaso medio no es igual a un vaso lleno. ¿Sí me están entendiendo? Un vaso lleno, hermanos, al estar lleno se desborda. ¿Y qué sucede? Se tira lo que tiene porque ya está lleno. Un cristiano que está vacío de Dios es un cristiano, si se le puede llamar así, de bajo nivel. Porque así como él está lleno o está vacío, es la forma en que actúa, es la forma que anda. Pero cuando un cristiano se llena del poder de Dios, es un cristiano que no le tiene miedo a nada. No le tiene miedo quizás a predicar el Evangelio. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder o potestad para salvación. Amén. Hermanos, de veras que nosotros a veces no hemos entendido el poder que traemos, el poder que Dios nos ha dado para evangelizar. A ver, los discípulos, Jesús les dijo, a ver, no vayan a salir sin antes de ser revestidos e investidos del poder de lo alto. Porque sin este poder, ustedes no podrán hacer frente a las cosas que van a venir. Mejor espérense a ser llenos de este poder. Ellos esperaron en el aposento alto, dice que estaban sentados, no sé, escuchando la palabra de Dios, no sé. El asunto es que estaban congregados y que en ese momento, ¿qué es lo que pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y ellos acaso tuvieron temor? Dice que los que estaban alrededor se espantaron, decían que estaban borrachos, pero el asunto es que Dios permitió que el Evangelio se predicara en diferentes lenguas. Dice que había gente de diferentes países, porque era el lugar de reunión en Jerusalén. Al escuchar lo que había sucedido en ese lugar, todos decían, ¿qué habrá pasado? Y todos escuchaban que hablaban ellos de diferentes lenguas y entendían ese mensaje. Entonces el Evangelio se publicó a través de la llenura del poder de Dios. Ahora, gracias a Dios, pues hay muchos medios en la cual se pueda predicar el Evangelio. Pero aún así, el Señor no descarta que nosotros debemos de estar llenos de su presencia. ¿Cuántos anhelamos la presencia de Dios? ¿Cada cuándo le buscamos? ¿En qué momento anhelamos el estar bajo su presencia? En todo tiempo. Así debe de ser. Nuestra amada dice en todo tiempo. Porque recuerden ustedes, les ponía un ejemplo anteriormente, que somos como un celular. Un celular, hasta que dure la carga, tiene usted de cómo usarlo, la luz y todo. Pero se descarga ese celular, ya no sirve, se apaga. ¿Qué es lo que sucede con el creyente? Es de la misma manera. Tenemos que enchufarnos de Dios para volvernos a cargar. Tenemos que orar, tenemos que, hermanos, estar más constante en la Biblia, estar pidiéndole a Dios de su llenura, estar llenos de su presencia para poder seguir adelante. No importa los problemas que vengan, no importa lo que venga a nuestra vida, estando llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos poder para vencer, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué creen que en este lugar ellos habían recibido amenazas? Les decían, si ustedes no dejan de predicar el Evangelio, serán encarcelados o incluso serán muertos. Pedro, ustedes saben que él fue a la cárcel. Incluso después, cuando Pablo conoció al Señor, incluso Pablo y Silas también los echaron a la cárcel por predicar el Evangelio. Ellos habían recibido amenazas y no podían hablar la palabra como debía de ser. Entonces ellos oraron. Dice que como hubieron orado, vean lo que hace el poder de la oración también. Por eso es importante que nosotros llevamos esto consigo, el orar y el estar congregados. Muchos dicen, no importa que yo no vaya a la iglesia. Yo puedo orar en mi casa. Puedo pedirle a Dios. Es válido, hermanos, porque Dios también está en todo lugar.
Pero también la Biblia nos dice que es necesario congregarnos. Amén. ¿Qué hay o qué sucede cuando nos congregamos? No sé si han leído el texto que dice, donde dos o tres, ya no pide quizás Dios más. 2 o 3 congregados en mi nombre y se ponen de acuerdo, creo que en esta noche estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Creo que todos estamos en un mismo sentir, de que venimos a adorar a Dios, venimos a celebrarle, a darle gloria, a darle honra, y donde 2 o 3 congregados en mi nombre se reúnen, dice, y se ponen de acuerdo, ¿quién se hace presente ahí? Jesucristo, hermano. A lo mejor no como una presencia física que nos podamos ver, no, sino como espíritu. Y nos llena de su presencia. Donde 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Entonces es importante orar y es importante congregarnos, porque ahí el Señor se hace presente en la congregación.